Buenas tardes, mi hermano. Espero que estén cada uno muy bien en sus hogares. Que sea muy bendición esta tarde. Los invito a buscar la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Una palabra muy conocida por todos y que no está de más en este tiempo. Algo completamente atingente, algo que no deja de ser. Y son unos consejos sabios que entrega Pablo a la iglesia de Tesalonicense. Está en primera de Tesalonicense, capítulo 5, y dice así, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. El contexto de esta carta es cuando Pablo, después de haberla pasado muy mal para llegar a esta iglesia, les dice y bendice mucho a Tesalonicenses. Los quiere harto a ellos, los quiere mucho, lo estima mucho. Les dice que está con ellos en esto, en este proceso. Y le da una serie de recomendaciones bastante acertadas en ese entonces. Y en este último capítulo habla acerca del fin del tiempo que se acerca. Curiosamente, Pablo con la iglesia de Tesalónica la exhorta y le manifiesta de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Increíblemente, hace aproximadamente 2000 años atrás, Pablo exhorta de los últimos tiempos. Y hoy en día seguimos hablando de los últimos tiempos. Así que esta enseñanza no deja de ser. Y Pablo le recalca y le dice a la iglesia que el día que va a venir Jesús por su iglesia va a ser como aquel ladrón que no dice nada, que no avisa nada. Y le da una serie de instrucciones y le recalca algo que ustedes lo pueden leer en su hogar después de terminar la palabra o mientras están ahí con su Biblia quizás. Pueden leer que él le dice que aquellos que son sus hijos van a saber de cuando esto acontezca. Van a haber tiempos de paz, donde va a haber algo que va a pasar en el periodo de nuestra historia. Y ahí es importante que nosotros, cuán estamos conectados con Cristo, cuán estamos conectados nosotros con este evangelio que tenemos. Cuando se anuncien esos tiempos de paz, dice Pablo acá en Tesalonicense, es que no va a venir paz, es que algo va a pasar. Y hoy en día podemos ver eso, estamos a portas de cambiar la constitución, a portas de elegir un nuevo alcalde, a portas de escoger nuevos concejales. Y muchos nos prometen aquello, muchos nos prometen paz, tranquilidad, paz ciudadana, nos vamos a quizás quitar tantas cosas. Y levemente podemos ver cómo eso se va cumpliendo. Se ha cumplido a lo largo de toda la historia, por cierto. Muchos emperadores, muchos presidentes han dicho y declarado lo mismo. Pero aún así, nosotros tenemos que estar alerta de acuerdo a eso, porque no sabemos ni el día ni la hora, dijo Jesús. Ni él sabía, ni los ángeles lo saben, dijo, menos él. Así que es importante eso. Y después de eso, Pablo da unos consejos a la iglesia y por último, ya en los versículos finales de este capítulo, dice lo que acabamos de leer. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos es no siempre o no solamente gozarse de las cosas felices. Es súper fácil reír, estar alegre cuando tengo un trabajo, cuando tengo quizás un familiar, cuando tengo salud, cuando tengo una familia. Es muy fácil. De hecho, se hace muy sencillo agradecer a Dios por eso. Y generalmente nuestros agradecimientos para con Dios en los momentos de oración son esos. Dios, te agradezco por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia que tengo, por el techo. Pero rara vez le agradecemos por lo malo. Rara vez le decimos gracias por la enfermedad que estoy pasando. Gracias por las pruebas, gracias por ese compañero de trabajo que me es molesto. Gracias porque ayer me asaltaron. Gracias porque me dejaste sin trabajo. Es raro, difícil escuchar eso. Pero aún así, el consejo de Pablo es estar siempre gozoso. Y siempre es lo opuesto a nunca. Por ende, habla de un cronos que debe de ser siempre. No hay mucho que redundar en la terminología de lo que es siempre. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias.
sino en Dios. Las circunstancias cambian, Dios no. Dice Spurgeon: estoy obligado a mencionar entre las curiosidades de la iglesia que he conocido muchos cristianos profundamente espirituales que han tenido miedo de gozarse. Algunos toman tal punto de vista de la religión que para ellos es un deber sagrado ser melancólico. Muchas veces también nos encontramos con este otro polo opuesto, donde encontramos que hay hermanos o nosotros mismos: no, es que está todo tan malo, es que el mundo está tan malo, es que ¿por qué no viene Cristo pronto? ¿Qué se lleva esto? Hermano, hay que estar siempre gozosos, sea cual sea, porque nuestro gozo no proviene de las circunstancias, como mencionaba anteriormente. Nuestro gozo proviene de Dios, y lo que ha hecho Dios con nosotros es para gozarnos. Así que ánimo, si estás ahí a lo mejor con ese proceso de melancolía quizás, que no es malo, por lo demás, no lo estoy diciendo que sonrían, muy por el contrario, sino que estén gozosos a pesar de lo que está pasando, no con un espíritu malo o quizás echando o culpando a Dios por todo. Después pasamos al segundo punto que habla acá, que dice orad sin cesar. Y este orar sin cesar no es que yo tenga que estar todo el día orando de rodillas y estar arrodillado y estar en mi pieza y orando, no. Va más allá de eso. Va a tener una comunión con Dios. Este orar significa tener un nexo y establecer una relación directa con Dios. Va más allá de la forma, va más allá de las palabras, va más allá del tiempo. Va en un estilo de vida donde yo tenga que estar en contacto directo, día a día, con nuestro Dios. Va mucho más a ello. Los cristianos deben orar continuamente. No podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y doblar nuestras manos sin cesar. Pero esos son hábitos de oración, no la oración en sí. La oración es la comunicación con Dios y podemos vivir cada minuto del día en una constante y fluida comunicación con Dios. Muchas veces por nuestras dorcas era muy a menudo escuchar mientras pelaba mis papitas, oraba con el Señor y cantaba y lloraba. Y a lo mejor nuestros hermanos también, mientras estaba maestreando ahí, el Señor me hablaba. Y muchas veces ha pasado eso. El Señor no nos responde ahí, en esos momentos. Difícilmente podemos estar orando todo el día. Difícilmente podemos estar encerrados llorando, orando, como creemos que hay que orar. Pero esto va más allá. Este orar sin cesar es establecer una comunicación directa con Dios, hablar con Él. Orar es hablar con Él, tener esa confianza y ese respeto también para estar hablando con Dios día y noche. Y yo creo que en eso sí lo podemos hacer. Mientras vamos de camino al trabajo, mientras nos venimos de vuelta al trabajo, mientras estamos a lo mejor haciendo un trabajo, una tarea, algo que no necesite una mayor concentración, podemos estar ahí hablando, dando las gracias, siendo gozosos, pidiéndole a lo mejor perdón, sabiduría, entendimiento, tantas cosas. Podemos estar orando con Él sin cesar. Y por último, dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No damos gracias por todo, sino en todo. Reconocemos que la soberanía de la mano de Dios está en control, no en fe ciega o casualidad. Cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Spurgeon dijo eso. Me gusta citar mucho a Spurgeon. Él dijo eso: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Y precisamente eso. Si nosotros estamos siempre gozosos, si nosotros siempre estamos en comunicación con Dios, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos mucho por qué agradecerle. Hay mucho por qué agradecer, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea negativo, ya sea positivo. Hay mucho por qué agradecer. Y hoy en día, en los tiempos que estamos actualmente, en la sociedad o en lo que está aconteciendo, podemos decir y declarar eso. ¿Usted puede declarar aquello? ¿Puede decir me siento gozoso? ¿Puedo agradecer a Dios en el día a día? Mezclando estos tres elementos, nos dice Pablo acá: da gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas que la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús
después de cada una de estas exhortaciones, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dan gracias a Dios en todo. Se nos dice que hagamos esto porque es la voluntad de Dios. La idea no es esta es la voluntad de Dios, así que debes hacerlo. La idea más bien es esta es la voluntad de Dios, así que puedes hacerlo. No es fácil estar siempre gozosos, no es fácil orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, pero podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos aferrados al Padre, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos hacerlo. Así que mi hermano, hermana, te animo a que sigas en esto, a que recibas este consejo, a que estés siempre gozoso, cual sea tu situación actual, cuál sea el problema a lo mejor que te está preocupando, a lo mejor la situación desolada, una situación que requiere tu llanto, adelante, hazlo. Pero aún así, cuando termines de llorar, cuando te saques tus lágrimas, gózate por lo que ha hecho el Señor. ¿Qué hizo? Nos sacó de la ira, nos dio salvación. Nuestra esperanza está en Él. Orad sin cesar, mantengamos la comunicación con Él, no nos cansemos de aquello. Mantengamos siempre y no perdamos la comunicación con Él. La cuarentena ha hecho y podemos darnos cuenta lo mucho que es el perder quizá el contacto con alguien. El estar a lo mejor no vernos a nosotros como congregación o iglesia ha hecho perder el contacto quizá, ese contacto físico, esas conversaciones que a lo mejor se mantienen. Y nos podemos dar cuenta de cómo a lo mejor se ha podido perder un poco esa comunicación. Con Dios no pasa eso. Con Dios tiene que de estar de nuestra parte, siempre tratar de comunicarnos con Él. Y por último, da gracias en Dios en todo y por todo. Por lo que pase, por lo que no pase. Por lo que Él no quiso que pasara. Por lo que yo le pedí y aún así no pasó. Y por lo que pasó sin que yo lo pidiera. Como sea, hay que dar gracias a Dios por todo. Porque sea como sea, es la voluntad de Dios. Si estamos nosotros sostenidos en lo que es su soberanía, vamos a comprenderlo. Así que mi hermano, mi hermana, la invitación es esa. Seamos gozosos. Oremos siempre al Señor y demos la gracia a Dios en todo. Porque la única esperanza, el único punto que nosotros tenemos hoy en día, lo único que nos sostiene hoy en día, es poder estar con Dios. Vamos a terminar esto con una alabanza que tiene preparado nuestro pastor.